Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo, en este momento de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de su amor. Continúo hablándote de este misterio tan importante para nuestra vida cristiana que es la oración. Te hablé ya de el lugar que necesita la oración. Ahora quiero hablarte del tiempo, de los momentos de oración. La oración tiene su propio momento, o sea, cuando decimos que la oración tiene su momento, yo me refiero a dos cosas. Primero, que la oración, como toda actividad de la vida, la podemos realizar a cualquier hora del día. Por la mañana, por la tarde, al anochecer, mientras vamos de paseo, en tiempos muertos, cuando nos vamos a acostar. Sin embargo, nos tendríamos que preguntar si hay momentos mejores que otros para orar. Y segundo, que la oración es especialmente oportuna frente a determinados acontecimientos de nuestra vida. La oración no se debe dejar para los tiempos muertos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Porque las personas nos organizamos nuestra vida y lo hacemos de acuerdo a nuestras prioridades. La forma en que distribuimos las tareas del día, comenzando por aquello que consideramos más importante y dejando lo menos importante al final, es algo que lo hacemos cotidianamente. El problema es que las horas del día son limitadas y muchas veces no contamos con todo el tiempo que quisiéramos. Y frente a esta sensación de falta de tiempo tan común, entonces se descuida la oración. De hecho, es la experiencia de muchos sacerdotes, de muchos religiosos, de muchos seglares. Es cuando solemos aprovechar los ratos muertos para orar, mientras salimos de paseo, de camino al trabajo, en el ómnibus, en el tren, mientras trabajamos, y entonces vivimos día tras día manteniéndonos, yo diría, a base de aperitivos. Esos aperitivos que quitan el hambre, pero a la hora de la verdad no alimentan. Delante de este hecho tan común, me parece conveniente señalar una cosa, que la oración requiere estar a solas y con todos los sentidos puestos en Dios, y esto en una determinada actitud existencial. En cambio, estas oraciones suelen hacerse en un ambiente tan ruidoso, la preocupación por llegar a tiempo al trabajo, o por limpiar alguna cosa, o el ruido de la gente, que entonces se favorece poco esa disposición interior que tiene que caracterizar la oración. Y por eso, estas oraciones son más una especie de parloteo mental que una comunión de amor con Dios. Tenemos que acostumbrarnos a darle a Dios el tiempo que se merece. Igual que a ninguno de nosotros se nos ocurriría recibir a una persona importante en nuestra casa y atenderla mientras vemos la televisión o mientras estamos limpiando la casa, porque esto parecería una falta de consideración.
Por el mismo motivo, el trato con Dios requiere nuestra atención total. Y de esto es importante que se insista entonces en que al orar dejemos cualquier tarea y que busquemos un lugar donde no haya ruidos, por ejemplo. Que no tiene que interpretarse como que orar mientras estamos en otras cosas no sea válido. Puede serlo, pero lo normal es que estos encuentros sean poco profundos. Lo normal es que no favorezcan una relación íntima y una relación amorosa con Dios. Te das cuenta que acá está la diferencia. No digo que no puedas orar mientras vas en el ómnibus, aprovechalo. Pero vos no vas a tener una gran intimidad amorosa con Dios mientras vas en el ómnibus, porque no la podés tener con nadie. Y acordate que nuestra relación con Dios funciona como funcionan nuestras relaciones con las personas. Para intimidad y profundidad necesitamos lugares especiales, momentos especiales, y estar a solas y sin distracciones. La oración requiere un momento específico, un momento concreto. No se puede hacer de cualquier forma y en cualquier momento. Es cierto que cuando menos lo esperamos y en el lugar que menos pensamos, puede brotar una oración del corazón. ¿Quién no ha orado alguna vez en los lugares más insospechados? Sin embargo, conviene que nos acostumbremos a reservar un tiempo del día especial para orar. Y en este sentido, el mejor momento es aquel en el cual podamos centrarnos lejos de cualquier distracción. Y acá hay dos criterios que nos pueden ayudar a encontrar esto. Primero, la oración debe reservarse para las horas en que estemos despejados. La mañana, por ejemplo, puede ser un buen momento. Muchos aconsejan esto, siempre y cuando nos encontremos suficientemente despiertos. Otro momento bueno es al atardecer o es la noche. Y segundo, de ser posible, el momento que dediquemos a la oración tiene que ser aquel en que menos nos interfiera la vida diaria. Y entonces de esta forma vamos a estar más centrados y vamos a evitar distracciones que siempre son innecesarias. Otra cosa a tener en cuenta es la oportunidad de la oración frente a determinados acontecimientos. Una de las cosas que llama la atención en Jesús es que ora a su Padre antes de cualquier acontecimiento importante en su vida. Jesús comienza su vida pública con el bautismo. Y en este relato se nos dice que se puso en oración antes de que el Padre diese testimonio de él. Lucas 3:21, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo, etc. Ya conoces el relato. Además, por ejemplo, antes de elegir a los 12, Jesús se retira al monte y está orando en silencio. Dice Lucas 6:12-13, sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Además, Jesús reza antes de devolver la vida a su amigo Lázaro. Juan 11:41-42 dice, quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó sus manos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que me escucha, para que crean que tú me has enviado. Antes de manifestar su gloria en el monte Tabor, él se pone en oración. Dice Lucas 9:29, y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Antes que Pedro confiese a Jesús como el Cristo de Dios, dice Lucas 9:18, y sucedió que él estaba orando a solas,
se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en Mateo 26:36 muestra cómo poco antes de que lo arrestaran para ajusticiarlo, también dice: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Se podrían citar muchos más pasajes en los cuales Jesús ora. Sin embargo, esta pequeña muestra es suficiente para poder entender que del mismo modo que lo hizo Jesús, tenemos que hacer partícipe a Dios de los acontecimientos importantes de nuestra vida. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Le dedico a la oración un tiempo propio o aprovecho los ratos muertos? ¿Puedo buscar un tiempo más o menos prolongado de oración? Si creo que no puedo, ¿a qué se debe? ¿Estas razones son válidas? ¿Soy consciente de la importancia que tiene el trato con Dios en mi vida? ¿Busco el mejor momento del día para la oración? ¿Dejo la oración para cuando me sobra tiempo? ¿Cuento con Dios en los momentos importantes de mi vida? ¿Dejo el trato con Dios reducido solo a los momentos de oración? Te invito a que sigas meditando todo esto, escuchando este tema musical de Pedro Neira, Llegaste a mí. Llegaste a mí como una tempestad, como un manantial de vida. Todo mi ser por ti se estremeció, llenándome de vida. Cuántas penas yo pasé sin ti, no puedo negar lo que sufrí. No, mas hoy estás aquí dándome tu amor. Qué feliz yo soy con amarte así. Ser feliz, Señor. Llegaste a mí con todo tu poder para transformar y ya no soy el mismo que ayer fui, porque te recibí, soy nuevo. Cuántas penas yo pasé sin ti, no puedo negar lo que sufrí. No, mas
estás aquí, dándome tu amor. Qué feliz yo soy con amarte así. Todo lo tengo en ti. Tú me das la paz para ser feliz, Señor. Mas hoy estás aquí, dándome tu amor. Qué feliz yo soy con amarte así. Todo lo tengo en ti. Tú me das la paz para ser feliz, Señor. La oración requiere calidad y tiempo. Es importante recordar que en la oración no es el tiempo dedicado a la oración, sino la calidad de nuestra relación con Dios lo que cuenta. Y esta aclaración es necesaria porque siempre hay quienes confunden la calidad de su vida cristiana con el tiempo dedicado a la oración. Y según estas personas, cuanto más tiempo oremos, mejores cristianos seremos. Y al contrario, cuanto menos tiempo dediquemos a la oración, vamos a ser peores cristianos. Y a lo mejor esta puntualización es tan evidente que puede parecer innecesaria. Sin embargo, no es la primera vez que uno echa cuentas al final del día de los minutos o de las horas dedicados a la oración para tener la satisfacción de poder decirse a sí mismo que es un cristiano ejemplar, solo porque ora mucho, como si ese fuese el único criterio de autenticidad cristiana. Y acá las matemáticas no funcionan. Con esto quiero decir que la suma de tiempo no implica un aumento en la calidad como cristiano. Para unos 10 más 10 es igual a 20, para otros es igual a 50, y seguramente habrá algunos para los que el resultado pueda llegar a ser incluso negativo. Con todo lo que ya te dije, creo que esto es fácil de entender. Sin embargo, una cosa es cierta, y es que el tiempo dedicado es importante en cuanto que un mayor trato con Dios normalmente nos va a unir más a Dios. Sin embargo, a pesar de la importancia, tenemos que evitar el error de proponernos tiempos de oración demasiado largos que hagan de la fidelidad una carga pesada. Y por eso cuando comenzamos, a lo mejor 5 minutos son suficientes. Hay que acordarse que lo importante es vivir el tiempo que nos fijemos en profundidad. Pensá en la calidad más que en la cantidad. Si lo haces así, pronto va a llegar el día en que sientas necesidad de dedicar más tiempo a la oración. Y cuando llegue ese momento, y estés seguro de que no se trata de algo pasajero, sino de una necesidad real, podés aumentar un poco más el tiempo. Lo importante es prever que vas a poder seguir siendo fiel a lo que te propongas, tanto en los momentos fáciles como en los momentos difíciles. En cualquier caso, es aconsejable que la oración tenga una duración significativa. Por ejemplo, media hora. Naturalmente, partimos de un proceso de crecimiento.
Y por esto nunca tenés que proponerte tiempos prolongados de oración cuando no estás capacitado, no estás acostumbrado, cuando te estás iniciando, porque se te va a hacer muy dificultoso mantener la frecuencia. Esto es un punto válido de referencia que nos recuerda la importancia de un tiempo más o menos prolongado en el trato con el Señor. Y por eso te invito a hacerte algunas preguntas. ¿Te programás un tiempo diario para la oración o todo lo dejas para los fines de semana? ¿Te das cuenta que el trato diario con Dios es fundamental para crecer en la unión con Él? ¿Procurás vivir los tiempos de oración de forma intensa? ¿Intentás que tu oración dure lo suficiente como para ser significativa? Hasta ahora te hablé del lugar de la oración, del momento más importante de oración, del modo como tenemos que hacerla, del tiempo que hay que dedicarle al trato en amistad con Dios. Pero todavía queda por responder una pregunta. ¿Con qué frecuencia tenemos que hacer oración? Una pregunta que lleva a plantear otras cuestiones. ¿Es necesario orar con una cierta periodicidad? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que orar? ¿Varias veces al día, una vez a la semana? ¿En momentos intensos como retiros, ejercicios espirituales? ¿Es posible un crecimiento en nuestra unión con Dios sin una oración diaria? ¿Da igual orar 5 minutos cada día que media hora una vez por semana? ¿Por qué es tan importante la oración diaria? De entrada, lo primero que hay que afirmar es que el crecimiento en la vida de oración y en la unión con Dios exige un trato más o menos frecuente con Dios. No en vano Jesús dijo a los discípulos que tenían que orar a tiempo y a destiempo. Lucas 18:1 les decía una parábola para inculcarles que tenían que orar siempre y sin desfallecer. Y también San Pablo en la carta a los Corintios invita al trato frecuente con Dios. Dice: les digo esto para que tengan provecho, no para tenderles un lazo, sino para moverlos a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división. Y en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice: oren constantemente. Esta invitación de la Escritura coincide con la experiencia de muchos orantes, para los cuales difícilmente se puede crecer en la oración sin un trato continuado, frecuente con Dios. Y esto es lógico. Es lógico sobre todo si miramos la experiencia de vida más próxima a la vida de oración, que son las relaciones personales. Todos mantenemos una cierta relación con las personas que nos rodean. Y algunas de estas relaciones son superficiales y otras son profundas. Las superficiales se caracterizan por un trato esporádico, ocasional, debido al trabajo, a una necesidad puntual, o un saludo en los pasillos. Pero hay personas con las que mantenemos una relación más profunda. Con estas personas nuestro trato suele ser frecuente, asiduo, y esto facilita el conocimiento mutuo, el diálogo, facilita una afectividad compartida. Esta misma experiencia que tenemos con las personas que nos rodean, la podemos hacer extensible a nuestra relación con Dios. Existen creyentes cuya oración es accidental, es circunstancial. Y cuando vivimos así, lo más normal es que el trato con Dios sea superficial y que esta unión sea muy débil. En cambio, la experiencia nos muestra que cuando hay un trato continuo, frecuente, diario con Dios por medio de la oración, nuestro corazón crece en inquietud, en deseo por encontrar de a poco
esos momentos más amplios, donde ese encuentro sea más profundo. De todo esto es importante resaltar que este trato diario y frecuente, por lo tanto, es mejor dedicar periodos cortos de oración cada día que uno prolongado una vez por semana. Una de las dificultades que encontramos es la de disponer de tiempo para orar. La sociedad, tal como está estructurada, en las grandes ciudades especialmente, nos lleva a un ritmo de vida muy acelerado, y entonces tenemos estrés, muchas horas de trabajo, el cuidado de la familia, preocupaciones, el tiempo que perdemos en el transporte. Y en este sentido es frecuente escuchar a padres de familia que tienen una inquietud sincera por ser buenos cristianos, pero que viven con un ritmo de trabajo tal que cuando llegan a la casa lo único que tienen ganas es de descansar un poco o de evadirse del trabajo viendo televisión. Sienten la necesidad del encuentro con Dios, pero todo parece estar en contra. Y esta realidad que se impone no podemos pasarla por alto. Por esto es necesaria una respuesta a este problema. Y buscando una respuesta orientativa a este problema, lo primero que podemos constatar es que el ritmo de vida es una dificultad real. Pero no podemos caer en una justificación superficial. Una respuesta rápida nos puede llevar a esto. Porque aunque reconozcamos esta realidad, hay que afirmar que al final de todo, si no hacemos oración es porque en el fondo Dios no nos atrae lo suficiente. Y la prueba de esto es que para lo fundamental siempre tenemos un tiempo. Encontramos tiempo para comer, encontramos tiempo para ver televisión, para divertirnos. Ya vimos que la oración no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y si el ritmo diario no nos permite dedicar media hora de oración, a lo mejor podemos tener 5 minutos. Pero lo importante es que cada uno con sinceridad se ponga un tiempo, aunque sea mínimo, y sea fiel a este tiempo. Los momentos de oración, el tiempo de oración, hacen que nuestra vida de oración sea cada vez más intensa y por lo tanto que la unión con Dios sea cada vez mayor. Y en principio esto parece claro. Si alguien hace oración, lo normal es que se sienta cada vez más cerca de Dios. Pero resulta que hay gente que de repente hace oración y no termina de acercarse más a Dios. O por lo menos no es consciente de que esto suceda. Si no se pusiesen los medios, no habría problema, pero parece difícil dar una explicación cuando conviven unos deseos grandes de unión con Dios con esa realidad frustrante de una cierta distancia, incluso de una sequedad en nuestra oración. Y ante esta realidad es necesario dar una respuesta que vaya más allá de la constatación del problema. Y esto nos lleva necesariamente a plantearnos la forma como vivimos esos momentos de oración. Porque nuestra disposición puede ser en sí mismo un obstáculo para crecer en la vida de oración. Si los momentos de oración son superficiales, independientes de la vida, o concebimos esos momentos como una actividad más, lo normal es que nos ayuden poco a crecer en la unión con Dios. Y por esto la necesidad de cambiar la forma de vivir esos momentos de oración. Tenemos que pasar de momentos aislados a momentos unificados con la vida. La oración no es una realidad que se puede vivir independientemente de la vida. La oración, si es auténtica, nos lleva a vivir la vida con mayor autenticidad. Tenemos que pasar de momentos concebidos como una actividad más
a momentos que brotan de la propia vida. La oración no es una actividad más, es algo que brota de la propia vida del creyente. Por lo tanto, no podemos recluirla a un espacio o a un tiempo. Y tenemos que pasar de la obligación a la necesidad. Puede ocurrir que muchos cuiden la oración, la Eucaristía, como algo autoimpuesto, pero no como una necesidad interior. En este sentido, la búsqueda y el encuentro de Dios tenemos que vivirlos más como una necesidad que como una obligación cristiana. Y por esto hay algunas preguntas que hay que hacerse necesariamente. ¿Cada cuánto tiempo suelo hacer oración de forma seria? ¿Me ayuda esto a estar más cerca de Dios? ¿Es suficiente lo que me programo o necesito más? ¿Soy consciente de la importancia que tiene la oración diaria? ¿Qué dificultades encuentro para orar diariamente? ¿Son dificultades reales o yo las invento? ¿Vivo momentos aislados de encuentro con Dios o el vivir desde Dios envuelve toda mi vida? ¿Siento la oración como una necesidad? ¿Necesito el trato frecuente y diario con el Señor? Pedirle al Espíritu Santo que renueve tu oración. Hacelo con este canto de David Beltrán. Espíritu de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Adórale a Él en este momento. Mi alma tiene hambre y sed de ti. Mi espíritu te anhela, mi Señor. Mi alma tiene hambre y sed de ti. Mi espíritu te anhela. Se seca. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Sáciame con tu amor. Llévame fuente de la unción. Mi alma tiene hambre y sed de ti. Mi espíritu te anhela, mi Señor. Tiene hambre y sed de ti. Mi espíritu te anhela. Sin tu amor perdido estoy. Mi corazón se seca.
Señor, nuestra alma está sedienta, nuestro corazón sensible en este momento a tu voz. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Sáciame con tu amor. Llévame a la fuente de la Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Fuerte aplauso. Alábale. Alábale. Vamos. Con Julio.